Objetivo justamente del video es compartir con absolutamente todos ustedes lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar trabajando a lo largo del día de hoy en esta pequeña charla. Y es justamente lo que tiene que ver con la logística en emergencias y desastres basada específicamente en los datos obtenidos. Algo que es supremamente importante porque la logística como tal es el centro de la emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Una emergencia que no tiene logística, pues básicamente es una emergencia perdida. Una emergencia que no tiene logística es una emergencia que prácticamente no va a tener absolutamente un buen final, ¿sí? Cuando nosotros simplemente nos centramos en sacar la emergencia adelante, pero no pensamos en el proceso logístico, sino en pasar y en desarrollar justamente la emergencia como vaya saliendo, pues ahí es en donde vamos a tener una gran cantidad de problemas. Así que justamente en esta clase, en esta charla, lo que vamos a ver hoy es justamente eso, el desarrollo de la emergencia como tal, el desarrollo de la logística basada justamente en la emergencia y cómo obtener en una manera adecuada absolutamente todo lo que concierne a no solamente la logística de la emergencia, sino también basada en los datos ya recolectados en la evaluación de daños y análisis de necesidades. Así que bueno, sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta charla de logística en emergencias y desastres basada en los datos. Bien. Entonces, para empezar y para comprender básicamente el contexto de lo que venimos hablando, pues se refiere justamente a el porqué de la logística. Todo tiene que ver con el desarrollo de la logística como un eje central que permite transformar las decisiones y los recursos en una ayuda efectiva. Lo que quiere decir justamente esto es que la logística eh, eh, entra a trabajarse directamente como un eje fundamental para el trabajo en la emergencia. Bien, si nosotros no tenemos en cuenta los aspectos logísticos, sino que los entramos a trabajar justamente como lo dije de manera anterior, perdón, anteriormente, como lo dije nos centramos única y exclusivamente en lo que viene el paso a paso durante la emergencia sin prever absolutamente nada, pues ahí es en donde estamos cerrando. Sí, quizás en muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, es como manejamos la emergencia, ¿no? O sea, es como se viene manejando la emergencia y es como lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Por qué lo vamos a cambiar ahora? Y es que justamente, no lo digo yo, lo dice la mayoría de los estudios en cuanto a la gestión del riesgo, análisis de necesidades y demás. Y es que la evaluación de daños y análisis de necesidades se centra justamente y nos permite obtener un panorama completo de la emergencia. ¿Sí? Datos, que es lo que nosotros necesitamos. Siempre le he dicho a mis alumnos y a la mayoría de las ocasiones cuando realizo cualquier instrucción, hay que pensar en la emergencia como un enemigo. Y entre más yo comprenda el enemigo, mientras más datos tenga acerca del enemigo, mientras más comprenda justamente ese enemigo, pues ya voy a saber cuáles son los aspectos en los cuales puede fallar y por ende por ahí atacar. Lo mismo justamente con la emergencia. Cuando yo me preparo para la emergencia, cuando yo alisto absolutamente todos los aspectos logísticos que puedo llegar a necesitar, pero no solamente los aspectos logísticos, como decir un camión de bomberos que necesita mangueras, agua, boquillas y ciertos complementos como para que el agua salga del camión y llegue a la casa en llamas, por así decirlo, independientemente de la técnica del chorro y cercanía y demás, pero la distancia y la logística y absolutamente todo esto
Lo puedo entender de una manera extremadamente básica y simple. Sí, esto es un dinamismo completamente normal para un equipo de primera intervención. El incendio de una casa, ya sea de un factor o de un nivel 3, un nivel o de un panorama, ¿sí? Dependiendo justamente en el lugar en donde usted se encuentre, podríamos comprender el panorama 1, 2, 3, 4, en donde también dentro del teatro de operaciones comprendemos justamente que un panorama uno o una impacto uno puede llegar a ser un impacto completamente normal en donde los recursos que tengo en el instante son los necesarios para desarrollar justamente las actividades y suplir la emergencia sin ningún inconveniente, ¿sí? Sacar adelante la emergencia con lo que tengo. El panorama 2 pues ya justamente requiere elementos adicionales, requiero de pronto de un poco más de equipos, requiero de otras instalaciones cercanas para que vengan y me colaboren, porque los insumos logísticos que tengo en este momento no son los necesarios. Un panorama 3 ya requiere de pronto de elementos alternos, ¿sí? Especializados, y un panorama 4 pues ya requiere justamente de un aspecto quizás un poco más nacional, una jurisprudencia quizás un poco más alta, más grande y demás, en donde ya podríamos establecer netamente un desastre. Bien, entonces no nos centremos netamente en el panorama uno y en el panorama 2 o en el impacto uno y en el impacto 2, ¿sí? Porque comúnmente los equipos de primera intervención suelen tener justamente los elementos para eso. Pero cuando las intervenciones pasan de un 3 a un 4, cuando ya esa situación pasa el nivel o sobrepasa sus niveles de respuesta, pues lo más lógico es que ahí es en donde empezamos a carecer en aspectos logísticos. ¿Y cómo podemos establecer esos aspectos logísticos para que no carezcan en el momento en el cual nosotros los necesitamos? Vamos a suponer, por ejemplo, una dana en Valencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Nadie comprendía la dimensión de la situación. A esto justamente yo le llamo el efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa son los pequeños elementos que eh, llevados a la normalidad, por así decirlo, no afectan absolutamente en ningún sentido. Pero alguno de esos factores llega a salirse por un poco o llega a friccionar con otro factor, cosa que no es normal, es ahí en donde tenemos una catástrofe, ¿sí? Y es justamente a eso a lo que nosotros vamos. La Dana en Valencia no fue tomada en serio en su momento, justamente porque todos los factores estaban alineados de una manera completamente natural. Solamente bastó con un cambio de precipitación, un cambio en la barometría, una fuerza adicional o una dirección adicional del viento frío hacia el viento cálido, y tuvimos justamente lo que hoy ya tenemos como aprendizaje. Independientemente, pues no estamos hablando de SAT en este momento, de sistemas de alerta temprana, que también infieren muchísimo en la logística, pero que no vamos a entrar mucho en el tema. Sin embargo, muchos SAT alternos sí tenían, sí comprendieron de pronto esas alertas. Sin embargo, el equipo que debió haber dado la alerta, quien debió haber comprendido justamente todos estos factores para que se desarrollara el desastre, pues no los tomó de pronto de la forma en la que las tenía que tomar, y en el momento en el que ya todo se precipitó, se volvió una catástrofe, pues prácticamente, como diríamos en Colombia, mal dicho, y les pido disculpas, prácticamente los agarró con los pantalones abajo y los puso a correr, ¿sí? Pero no solamente en Europa y no solamente específicamente en Valencia ha sucedido eso, lo mismo sucedió, por ejemplo, en Chile, y lo mismo está sucediendo justamente aquí en Colombia, en donde una temporada invernal viene afectando considerablemente una cantidad de lugares, ¿sí? Pero todo esto se debe a un principal error. Y es que si se genera o si se desarrolla, se obtiene la gestión del riesgo, ¿por qué no podemos potencializar absolutamente todos sus efectos?
Me duele de pronto que en este momento no tengamos la posibilidad de tener charla con algunas de las otras personas. Por desgracia, mi computador no tiene esa capacidad operativa como para grabar al mismo tiempo que estamos en la charla, pero justamente una de las personas asistentes nos comentaba en Río Grande do Sul, en Brasil, eh, en una ocasión justamente, creo que para ser más directo o para establecer un poquito más, creo que fue el año pasado, en donde una emergencia justamente que se llevó a gran parte del país por una situación de inundación y afectó cuatro puentes de cinco que existían. Y cuando se realizaban las evaluaciones, pues lo único que se pensaba era que eso no podía pasar, o sea, no se potencializaron esos riesgos. No se pensó de pronto en que esa situación podría llegar a suceder y que fueron 300 milímetros los que llovieron en una hora, cosa que para cualquier persona que trabaje en gestión del riesgo en Sistema Meteorológico Nacional podría llegar a ser números impensables. Impensables hace algunos años. Hoy en día no. Hoy en día estamos hablando de esas cantidades y que los sistemas de drene o de drenaje no tienen esa capacidad de drenaje. Por ende, justamente vamos a encontrar en la gran mayoría de las situaciones grandes cantidades de agua en pocos minutos y un desastre completo en donde se pierde absolutamente todo, en donde la cantidad de afectados se superan en gran cantidad. Pero eso justamente depende porque a la hora de realizar las evaluaciones de riesgos no se están potencializando o no se están potenciando esas afectaciones. Ahora, la pregunta puede llegar a ser, ¿cómo hago la potenciación de los riesgos? Pues es justamente lo que está sucediendo hoy en día. Ni siquiera los simulacros, porque los simulacros o las simulaciones están acostumbrando a la gente a decir, ok, bueno, mi gente, vamos a realizar entonces una simulación en donde va a haber un incendio aquí y ese incendio va a venir tal persona con un extintor que está allí a 10 metros. Usted va a evacuar a todas las personas que están allí, eh, y usted se encarga del siguiente piso y usted se encarga de los pasillos. Y realmente cuando sucede la emergencia nos vamos a dar cuenta que nada de lo que nosotros planteamos en una situación de calma realmente está sucediendo como corresponde. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que van a haber más personas de pronto que no son parte de los equipos de primera intervención, que actúan inclusive mejor que los equipos de primera intervención o de esos equipos brigadas de emergencia, ya hablemoslo de una manera empresarial o comunitarias, ¿sí? Hablaríamos también de que las personas de las brigadas no es que estén todos los días, ¿sí? En todos los horarios disponibles. Entonces puede que esa emergencia cambie completamente el dinamismo de acuerdo a la hora. Y esos dinamismos no se tienen en cuenta justamente respecto a la gestión del riesgo, ¿sí? Que es justamente lo que sucede en la emergencia. No todas las emergencias nos van a suceder de la misma manera. Yo tengo un problema constante justamente con Edan Usair y es cómo se les ocurre que un mismo formato me va a servir para todas las emergencias. Es imposible. El dinamismo de cada una de las emergencias es completamente diferente. Entonces, debemos tener en cuenta justamente eso a la hora de venir a trabajar a la emergencia y saber y comprender que los datos de una emergencia no son los mismos datos que yo voy a tener de la otra. Por eso, en la mayoría de las ocasiones, el EDAN se toma como un procedimiento estándar para mirar cuántas casas fueron las afectadas y cuántos fueron las personas afectadas y su nivel de afectación, y hasta ahí paró el EDAN. Cuando en realidad, si nosotros desarrollamos un buen formato en un estado previo, junto con la gestión del riesgo,
allá podemos establecer cuáles son los fallos, cuáles son las cantidades aproximadas de personas, cuáles son las necesidades reales que nosotros vamos a tener, y más aún si potenciamos el riesgo del evento, en donde podríamos decir, este barrio comúnmente no se inunda. Ah, ok, listo. ¿Y qué pasaría si se inunda? Ah, bueno, para que llegue a inundarse este barrio, es necesario que el otro barrio se inunde completamente casi a 3 metros. Ok, listo, juguemos a eso. Juguemos a que el otro barrio se me inunda hasta 3 metros hasta que este también se inunde, ¿sí? Entonces el otro barrio o las otras cuadras de más atrás que están quizás en una zona de depresión, se me inundan completamente y ahí está el hospital. Entonces, juguemos a eso. Juguemos a potencializar absolutamente todo. Me falló el sistema. ¿Qué hacemos? Sistemas de redundancia. ¿Cómo aplicar absolutamente todos esos sistemas de redundancia? Porque es que nos sentamos tan cómodos en escritorios y establecemos un proceso de lo que ya sucedió y lo que va a volver a pasar como si supiéramos la realidad, cuando lo que está sucediendo actualmente no es la realidad. No es real absolutamente nada de eso. Bien. Y por otra parte, hablemos justamente de la diferencia entre tener los recursos y hacerlos llegar. Porque no es lo mismo justamente tener una cantidad de elementos en un almacén a, en un punto en donde no pasó absolutamente nada y que a 60 kilómetros, 70 kilómetros, 100 kilómetros necesiten esas ayudas. Y no tengo cómo llevar las ayudas del almacén a un lugar. Entonces, esa gestión nosotros la tenemos que desarrollar de una manera previa. De nada nos sirve tener una cantidad de cosas que pueden ayudar a la gente sin tener la posibilidad de movilizar absolutamente todo esto. Entonces, volvemos otra vez a el EDAN. Cuando yo realizo un EDAN basado justamente en los riesgos, basado en los efectos que me puede llegar a generar un evento como tal, voy a comprender cuáles son las ayudas y la logística necesaria para establecer los procedimientos en ese evento. Por ende, voy a comprender que mi punto de acopio o mi centro de acopio, que está bastante alejado, necesita un sistema de transporte adecuado, eficaz y eficiente que me permita acceder desde ese punto hasta el otro, ¿sí? A 100 kilómetros, 90, lo que sea, que puedan llegar esas ayudas de la manera adecuada. Y a esto sumémosle el acceso de los accesos terrestres, las líneas vitales. Entonces, todo esto se debe configurar de una manera adecuada para que cuando el evento suceda, funcione. No es un simple estudio. El EDAN no es simplemente una carga de datos y miremos a ver qué hacemos con esos datos, porque la mayoría de las ocasiones funciona, es un documento, ¿sí? Llenísimo de datos que muy pocas personas comprenden cómo llenarlos y que a la hora de la verdad, cuando llegan a una persona que los analiza, tarda días enteros en analizar los datos, y los datos que puede llegar a analizar de ese evento mm, nos dan una cantidad básica de afectaciones y afectados. Y ya para eso no nos sirven los datos. O sea, sí, claro, sirven para la ayuda humanitaria después de una semana, inclusive, lo que sucedió justamente en Valencia. Valencia no fue la única ciudad afectada por la DANA, fue toda una región, pero se centraron tanto en que había sido Valencia que los pueblos alternos quedaron una semana completamente desprotegidos. El personal voluntario llegó a quedarse 4 días a la entrada de la ciudad, esperando a que le dijeran algo, sabiendo que habían otros lugares que necesitaban la ayuda de personal voluntario. Entonces, ahí es justamente en donde nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de errores que tenemos en las emergencias y desastres. Y todo justamente por una razón específica, y es no tener a las personas idóneas en los cargos que corresponden.
en esos aspectos. Y está bien, listo, síganlas teniendo de manera política o lo que sea. Pero lo importante también en ese sentido es, por más que existan personas que no son idóneas, de todas maneras, trabajar en aspectos que sí son idóneos en la emergencia, porque le dan, una vez bien establecido, es una herramienta que prácticamente se maneja sola, utilizando Power BI, utilizando sistemas de análisis de datos, se manejan solos. O sea, el gasto es uno y los beneficios son muchos, ¿ok? Entonces, eso sí me parece supremamente importante. Una de las principales o de los principales aspectos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar justamente todo esto son los errores constantes que vamos a encontrar en emergencias y desastres, especialmente en estos casos con lo que es la evaluación de daños y análisis de necesidades, y empezamos en actuar sobre la emergencia, ¿sí? ¿Por qué no es bueno actuar sobre la emergencia? Pues tengamos en cuenta justamente lo que les acabo de decir. Cuando yo me acostumbro a trabajar sobre la emergencia, a trabajar basándome en lo que venga saliendo, me voy a llevar una sorpresa, y es que los aspectos logísticos que ya tenía previstos no son los adecuados. No me van a servir para manejar toda la emergencia. Entonces, por eso nunca es bueno trabajar directamente sobre la emergencia. Y por lo mismo hay una poca previsión o previsibilidad del evento. La mayoría de las ocasiones, hoy en día, estamos hablando mucho y encontramos mucho en los noticieros la palabra de un hecho sin precedentes. Una situación. La última vez que llovió tanto fue hace 50 años, fue hace 60 años, fue hace 80 años. No se tienen registros de lluvias similares a estas. Pues claro, porque no hay estudios específicos al respecto, justamente en ese sentido. Y se debe tener en cuenta justamente ese tipo de criterios de estudios previos al evento como tal. Y son supremamente importantes para poder desarrollar eh, la obtención justamente de datos y la obtención de panoramas previos a cualquier evento. La falta de potenciación de niveles de impacto. Y esto justamente va con la poca previsibilidad y con lo que es el trabajar sobre la emergencia. La falta de potenciación en niveles de impacto es justamente lo que viene sucediendo. No tenemos los niveles de impacto, no previmos que la situación de 100 milímetros puede llegar a superar considerablemente de un momento a otro. Por ende, entonces vamos a tener unas afectaciones mayores, lógico. Como no previmos que esa situación podría pasar, y como los profesionales o las personas que están puestas a dedo políticamente en los equipos de primera intervención, en los equipos de gestión del riesgo y demás, no dicen y no establecen justamente que este tipo de situaciones pueden llegar a suceder, pues lo más lógico es que de ahí en adelante nosotros vamos a tener muchísimos problemas para poder establecer procedimientos adecuados en emergencias y desastres. Y la inundación, que es lo que más viene sucediendo hoy en día, la inundación nos llega hasta el cuello de un momento a otro porque nunca potenciamos o nunca previmos que esa situación se podría presentar. Porque siempre pensamos en nunca o esto no podría llegar a suceder. Y ese es un error muy grave que hoy nos está costando bastante fuerte, ¿sí? Y por otra parte, la falta de preparación en cuanto a lo que son los eventos reales. Lo que les estaba hablando, lo que les estaba diciendo al respecto de las simulaciones. Es supremamente importante el desarrollar simulaciones acordes al evento, pero reales, porque eso me va a informar cuál es la logística que yo necesito para el evento. Si veo que una empresa tiene 300 personas ahí, son 300 personas que pueden terminar siendo afectadas directamente por un evento, y que por ende necesito la capacidad operativa necesaria y suficiente para solventar la situación de esas 300 personas de acuerdo al evento.
Entonces son cosas que nosotros debemos prever. Y si la empresa no lo tiene previsto, parte de las organizaciones estatales es justamente informar y verificar que todo esto sea real, ¿sí? Y no la plata por debajo de la mesa, en donde certificamos, acreditamos y le decimos a la persona, ok, listo, supongamos que todo está bien, ¿sí? Eso no se preocupe que eso no va a pasar. La explosión de la empresa, eso no va a suceder. No se preocupe que de aquí a que se le inunde esto, no va a pasar. Y el problema de esto es que realmente sí pasa. Y pasa más, cada vez más de lo que se tiene pensado. Y por último, la no integración del EDAN como una herramienta. Puede que tenga un formato de datos de obtención para saber cuántas casas y cuántas afectaciones tuvo. Pero una cosa es tener un formato que utiliza para todo, para cualquier evento, ya sea incendio, ya sea inundación, ya sea deslave, sea movimiento en masa, sea cualquier evento, a realmente tener un formato adecuado para cada uno de los eventos, un formato adecuado para establecer para el hospital en caso de inundación, en caso de incendio, en caso de movimiento en masa, en caso de movimiento telúrico, en caso de todas las situaciones que se puedan llegar a presentar en ese lugar. ¿Difícil? Sí, es difícil, pero no es imposible. Y es más, con el personal adecuado que pueda ver absolutamente todas las derivadas, póngalo a estudiar, Edan, se va a dar cuenta que es muchísimo más fácil de lo que se imagina. O sea, en realidad todo este proceso es extremadamente sencillo. Quizás lo estamos viendo como la cantidad de derivadas que tengo que hacer, la cantidad de días que me tengo que, que- que poner para implementar esto de acuerdo justamente a lo que este hombre me dice. Pero es que una vez que ya haya hecho uno solo, ya se lleva la idea de ese mismo procedimiento para otro lugar. Las derivadas que utilizó para ese otro lugar las puede llegar a utilizar en este otro lugar, ¿sí? Y la idea va a ser completamente mejorada en cada uno de los lugares. Y ya una vez que tengan los puntos neurálgicos, se va a ir a las zonas críticas. Y en esas zonas críticas también ya tiene la experiencia porque hizo lo anterior justamente en los puntos neurálgicos, que eran lo más difícil. Entonces, todo esto es un proceso muy fácil, más fácil de lo que se imagina, que es necesario justamente desarrollarlo de la manera más adecuada. ¿Listo? Ahora, la obtención justamente de datos respecto a lo que son las principales afectaciones estructurales y sectoriales nos dan un, un panorama muchísimo más adecuado justamente. Cuando hablamos de zonas críticas, estamos hablando de esas zonas vulnerables, ya sea porque el barrio es un barrio tomado, ya sea porque el barrio es una zona turística o la zona es una zona crítica que todo, o sea, no pueden llover dos gotas de agua porque siempre se inunda. Entonces, ya teniendo justamente ese historial, nosotros ya establecemos unos procedimientos adecuados y unos protocolos que van de acuerdo con esos procedimientos. ¿Sí? Y como ya tenemos un historial de la emergencia, pues ya sabemos cuál es la logística que vamos a necesitar, ¿sí? Es como cuando usted va a ir a hacer mercado, usted sabe, basado en la cantidad de dinero que tiene, pues ya sabe si necesita llevar bolsas o si necesita llevar el carrito de mercado o si no hace falta eso, ¿sí? Vamos a dejar hasta aquí esta parte y ya continuamos con la segunda parte que también tiene que ver con toda esta información.